Entonces, hoy lo que os voy a hablar es sobre lo que hago yo, en qué consiste mi trabajo, ¿vale? Y yo trabajo a nivel inconsciente, ¿vale? Entonces, ¿qué sabéis del inconsciente? ¿Qué es el inconsciente? Porque es una palabra que escuchamos mucho, hablamos de la parte consciente y del inconsciente, pero realmente, ¿qué es para vosotros el inconsciente? Lo que pasa por mi cabeza cuando duermo. Vale. En serio, pero que como que trabaja igualmente y cuando me despierto he pensado cosas y me he dado cuenta, pero Sí. sin yo proponérmelo, no sé por qué me ha venido a la mente cosas, o no lo sé, pero no sé. Es como Justo, yo eso es una parte. como me lo imagino yo. Porque Sí, cuando soltamos ese control empiezan a venir ideas o surgen cosas que antes no nos habíamos planteado, ahí entra el inconsciente. Pero en el inconsciente hay mucho más, ¿vale? Igual habéis visto alguna vez esta representación del iceberg, que nos representa lo que es el consciente y el inconsciente, ¿vale? La parte consciente, de la que sabemos o que decimos que existe o que controlamos de alguna manera, ocupa entre un 3 y un 5%, ¿vale? Lo que no sabemos, eso inconsciente, es entre un 95 y un 97%, ¿vale? Podéis daros cuenta de que esto tiene un peso mucho más grande en nuestra vida, ¿no? ¿Qué hay aquí en este consciente? Tenemos el entorno, lo que hay a nuestro alrededor, nuestros comportamientos y el de los demás, que los identificamos, y tenemos lo que llamamos la realidad. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos o lo que creemos que existe, ¿vale? Y aquí tenemos todo lo que desconocemos, pero que está. ¿Qué tenemos en este inconsciente? Un montón de cosas. Conflictos emocionales no resueltos. Cada vez que yo tengo un impacto emocional que no soy capaz de gestionar, se queda guardado. Estos conflictos no resueltos generan programas y creencias que lo que me van a permitir o lo que van a buscar es mi supervivencia. Si yo estoy viviendo una situación conflictiva del tipo que sea, voy a generar un programa y una solución para no volver a vivir eso. Y eso se va a convertir en algo que va a dirigir mi vida sin yo saberlo. Entonces, estas son nuestras propias vivencias. Aquí tenemos lo que se llama también el proyecto sentido. El proyecto sentido son los deseos inconscientes y a veces no tan inconscientes que tenían papá y mamá cuando me concibieron. Muchas veces un deseo muy consciente es el de para que me cuiden cuando yo sea mayor. Ese es más consciente, pero muchas veces no lo son. Y muchas veces engendro un hijo para que sea el padre o la madre que yo no tuve. Y ahí se intercambian los papeles. Yo paso a ser la madre y mi padre o mi madre a ser el hijo o la hija. Y esto está aquí dirigiendo mi vida, porque no sé qué existe. Pero me encuentro viviendo situaciones de este tipo. Bueno, dentro del proyecto sentido hay un montón, El transgeneracional. Sabéis y tenéis claro que heredamos el pelo, el color de los ojos, incluso la constitución física de nuestros antepasados. Pues además de eso, heredamos sus conflictos no resueltos, su memoria emocional. ¿Y qué ocurre? Que esta memoria emocional lo que busca es protegerme o que yo dé la solución a lo que ellos no pudieron solucionar. Entonces, esto, otra vez más, vuelve a dirigir mi vida sin que yo lo sepa. Y después tenemos aquí otras vidas, para quien crea en otras vidas, o información de otras reencarnaciones. Esto ya depende de las creencias de cada uno, porque al final todos son creencias. Ya os dije aquí que generamos creencias, entonces cada uno genera lo que considere. Si tú crees en otras vidas, aquí estaría esa información también, ¿vale? También tenemos aquí capacidades que no sabemos o que creemos que no tenemos, cosas que podemos llegar a hacer, que muchas veces están limitadas por las propias creencias. Yo no puedo, yo no soy capaz. Sí tenemos muchas más capacidades de las que creemos y muchos más recursos. Creencias, que al igual que tenemos nuestras propias creencias, tenemos las creencias del inconsciente colectivo, sociales, que nos han metido en la educación. Entonces, todo eso genera ahí esa realidad en consonancia con las mías propias.
Estas creencias, tanto las mías como las que hay en general en la sociedad, en la familia, generan unos valores, y los valores son sobre los que yo me apoyo. Tenemos distintos valores. Hay gente que le da valor a la libertad, a la honestidad. Cada uno tiene los suyos propios, ¿vale? Estos valores están mucho más afianzados que las creencias. Y nunca vamos a poder hacer nada que vaya en contra de uno de esos valores, salvo que mi vida esté en peligro. Ahí sí voy a poder trascender estos valores, porque siempre prima la supervivencia. Mi supervivencia y la de la especie por encima. ¿A qué se genera nuestra identidad? Porque como os visteis antes, arriba lo que tenemos es el comportamiento, es lo que vemos. Pero la identidad se genera aquí como consecuencia de todo esto. Lo que yo soy depende de toda esta programación, o lo que creo que soy, mejor dicho. Vale, y después ya nos pasamos al transpersonal, que es lo que va más allá de lo que yo soy, algo más grande que mí misma, ¿vale? Entonces, si tenemos todo esto aquí, y todo esto ocupa un 95% de mi información, la realidad, o lo que yo creo que es la realidad, ¿es real? ¿No? Es consecuencia de todo esto. Todo esto va a dar lugar a un entorno a donde yo me voy a mover, no todo el mundo se mueve en los mismos entornos, y va a dar lugar a unos comportamientos. Si yo aquí, en algún momento de mi vida, sufrí una agresión o cualquier... Sí, bueno, emocionalmente no fui capaz de gestionar una situación en la que, por decir algo, por ejemplo, o por expresar mi opinión, fui rechazada, ¿vale? Una posible solución es convertirme en una persona tímida. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo soy tímida? No. Pero esa es la solución para yo no volver a vivir esa situación. Y genero una identidad. ¿Soy tímida? No, no soy tímida. Esa es una solución para mantenerme en supervivencia. Entonces, todo esto va a generar esta realidad. Por eso cuando hablamos de realidad, cada uno tiene su realidad. No existe una única realidad. Y lo que tú estás viviendo no tiene nada que ver con lo que puede vivir otra persona. El entorno que nos movemos nosotros no es el entorno en el que se vive una gente. Gente, como hablaba antes Saúl, gente millonaria. ¿Vale? El mundo es el mismo, pero la realidad y el entorno no. ¿Vale? Entonces cuando nos dicen, ay, es que la realidad es así, no, la realidad es esto, consecuencia de esto. Y aquí, lo que os decía antes, generamos una identidad, pero tenemos muchas identidades. Usamos el verbo ser muy a menudo. Soy mamá, soy compañera, soy tímida, soy celíaca, soy. Todo eso es identidad. Consecuencia de lo que hay en ese inconsciente. ¿Qué ocurre? Que cuando yo genero una identidad, para cambiar esa identidad, necesito darme cuenta y aceptar que yo no soy eso. Que lo que creo que soy, no soy. Porque soy producto de todo esto. Entonces, cuando yo no tengo todo esto y hay algo diferente, puedo generar una identidad diferente. Pero necesitamos una identidad para sobrevivir. No podemos no tener identidad, porque eso es caer en el caos. Entonces, simplemente tener claro que lo que crees que eres, cada vez que usas el verbo ser, no eres. Porque realmente no sabes lo que eres. Bien, siguiendo la misma línea, toda esta programación inconsciente que va a generar ese entorno donde vivo, esos comportamientos, enfermedades, situaciones repetitivas y sueños no alcanzados. ¿Qué quiere decir esto? Una enfermedad tiene un origen emocional inconsciente. No me toca una enfermedad porque si no es una lotería y dices, tú tienes el boleto para tener una infección de orina. No. Yo tengo que tener la programación aquí, inconsciente, que me va a generar esa enfermedad. Si no, voy a desarrollar otra, o ninguna, dependiendo de la situación y de lo que hay aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que con ese origen emocional inconsciente, si yo cambio esta programación, esto va a cambiar. Porque ya no la necesito.
Porque la enfermedad es la solución para lo que yo no pude resolver. ¿Sirve para algo que yo tenga una infección de orina? No. Pero biológicamente es la respuesta para tú resolver ese conflicto. ¿Vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de una infección de orina, en las mujeres estamos hablando de una organización del territorio. Si yo tengo mi casa y la tengo organizada y resulta que llega mi hijo que ha estado 6 meses fuera y llega y me pone todo patas arriba, ¿vale? Y yo eso no lo gestiono bien, puedo tener esa infección de orina porque no soy capaz de organizar mi territorio. Entonces genero la enfermedad. ¿Va a cambiar algo? No, pero la biología es así. Pero lo que tenemos que hacer con las enfermedades es darnos cuenta de que si aparece es porque hay algo que no estamos gestionando bien. Situaciones repetitivas. Lo mismo, cuando una tras otra vivimos con distintas personas o en distintos momentos, situaciones que se repiten, que muchas veces decimos, jo, es que me vuelve a pasar lo mismo, ¿vale? Del tipo que sea, pues yo qué sé, con las parejas, siempre atraigo al mismo tipo de hombres que son tal. Programación que me convierte en un imán para ese tipo de situaciones. Y ahí es donde la alerta tiene que saltar. Tiene que haber algo aquí que me esté llevando a esto. Cuando yo tengo un proyecto, un sueño, una ilusión, cuando quiero emprender algo, llevarlo adelante, y no lo consigo, o me cuesta mucho, programación que me lo está impidiendo, ¿vale? Por ejemplo, estamos como autónomos. Hay muchas creencias limitantes sobre los autónomos, que son explotados, que, bueno, lo habéis escuchado 1.000.000 de veces, ¿vale? Muchas de esas creencias son las que me pueden impedir conseguir lo que quiero. Y entonces es la programación la que me va a decir, no, tú por ahí no puedes ir, búscate otra cosa. Y no estamos en esa lucha dándonos cabezazos contra lo que queremos conseguir y contra lo que ocurre. Y volvemos a lo de antes, genera identidad, toda esta programación genera una identidad y como consecuencia de esa identidad, el comportamiento. Nuestro comportamiento es consecuencia de todo lo que hay aquí. Si yo soy una persona agresiva o que me enfado a la mínima, ¿vale? Tengo aquí una información que me hace saltar, porque esa va a ser la solución para algo. Antes de que me den, yo agredo por lo que hay aquí. ¿Podemos cambiar nuestra vida? ¿Podemos cambiar nuestra realidad? ¿Qué creéis? Claro que sí. Sí. Si yo cambio esto que hay aquí, lo de arriba va a cambiar automáticamente. ¿Por qué? Porque esta programación va a ser diferente. Entonces se va a generar un entorno y un comportamiento diferente. Y esa nueva realidad va a depender de lo que yo meta aquí. Porque aquí puedo meter una información nueva. Primero hay que quitar todo esto o lo que sea que me esté limitando. Lo de quitar todo lo que hay aquí, bueno, vamos a dejarlo. Pero si yo tengo un objetivo o tengo un problema, trabajaré sobre lo que hay aquí para cambiar ese problema. Y como consecuencia, esto todo va a cambiar. Tenemos el poder de intervenir aquí, de cambiar esta programación para que cambie nuestra vida. Hasta ahora, ¿cómo vivimos? Luchando contra esto, contra lo que ocurre, contra el comportamiento, contra el entorno, contra la realidad. Y si hago esto, y si lo otro, y si me pongo en redes sociales, y me pongo en no sé qué, sí, lo que tú quieras. Pero como aquí tu programación te diga que tú tururú, no vas a conseguir nada. ¿Y a qué me dedico yo? Pues me dedico a ayudar a la gente a cambiar esa programación. Yo no les doy la solución, porque la solución es de cada uno y la tenemos cada uno de nosotros. Yo lo que le acompaño es a llegar al origen, en ese inconsciente del bloqueo, soltar esa programación y meter una nueva. Eso es lo que hago yo. Y la gente cambia su vida. Yo solo soy un acompañante. Yo no tengo poder para cambiar a nadie, pero sí para guiarlos.